Muy buenos días tengan todos ustedes. La División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su presencia en la ceremonia de clausura de la 22ª jornada de investigación de los cursos de posgrado de alta especialidad en medicina. Para este evento nos acompañan y valoramos la presencia del doctor Antonio Lascano Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios; del doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; del doctor Guillermo Torre Amione, rector del TEC Salud y vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey; del doctor Francisco Moreno Sánchez, director de Medicina Interna y responsable del programa COVID-19 del Centro Médico Nacional ABC; y del doctor Arturo Galindo Fraga, investigador en Ciencias Médicas y subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de la Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Por supuesto, reconocemos también la presencia del doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los invitados, saludamos con gusto la presencia virtual de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de la Facultad de Medicina; del doctor José Jala Becherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México; del doctor Rogelio Chaboya Magaña, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina; del doctor Gerard Heinze, jefe de la Subdivisión de Especializaciones Médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina; del doctor Jesús Valencia Sánchez, coordinador de los cursos de posgrado de alta especialidad en medicina; y de manera particular, saludamos y agradecemos la presencia de directores de institutos de salud y hospitales, jefes de enseñanza, profesores de los cursos, secretarios, jefes de departamento, académicos y funcionarios de nuestra facultad; y a los médicos especialistas alumnos que el día de hoy concluyen su curso de posgrado de alta especialidad. Muchas gracias y muy bienvenidos. A continuación, vamos a dar inicio a la mesa temática Impacto y retos del COVID-19 para el año 2021. Cedemos la palabra al doctor Germán Fajardo Dolci. Adelante, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlos en esta 22ª jornada de investigación, en este caso virtual, de la Facultad de Medicina de la División de Estudios de Posgrado. 22 años ya de cursos de alta especialidad en las diferentes instituciones de salud y seguridad social de nuestro país. 2 décadas, un poco más, se dicen muy rápido, se dicen fácil. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo de los profesores, un gran esfuerzo de las instituciones, de los directivos de enseñanza y directivos del sector salud, poder mantener estos cursos de posgrado, estos cursos de alta especialidad. Hoy lo dedicamos al impacto y retos del COVID-19 para el 2021, para este nuevo año. Sepan ustedes que estos cursos, en la actualidad tenemos cerca de 80 sedes, 79 sedes para los cursos, en los cuales tenemos 320 cursos en los diferentes hospitales, institutos, tanto públicos como privados a lo largo y ancho del país. Y tenemos entonces algo así como 1,400 alumnos de alta especialidad que realizan después de la residencia estos cursos para especializarse justamente en alguna cosa muy particular, en alguna necesidad de la medicina de la población. Qué importante hoy día, qué importante con todo esto que estamos viviendo, con casi un año que tenemos de pandemia, que ustedes han vivido la misma de manera muy directa en las diferentes instituciones, con diversas labores al interior de la misma, y han podido continuar, además, con este curso de alta especialidad. Para la Universidad Nacional, para la Facultad de Medicina, para la División de Estudios de Posgrado, es un gusto y un honor poder tener esta reunión, esta 22ª jornada de investigación. Para esta, hemos pensado que lo mejor es tener una mesa redonda con destacados científicos, con destacados médicos,
de nuestro país que están aportando diversos factores, diversos puntos, diversos conocimientos a la solución del COVID-19 en nuestro entorno y también, por supuesto, del punto de vista de la ciencia en general. Es para mí un gusto poder presentar al doctor Antonio Lascano, al doctor Jorge Salas, al doctor Guillermo Torre, al doctor Francisco Moreno y al doctor Arturo Galindo, que nos van a hacer a favor de presentar esta mañana cuál es su visión del COVID-19 para este año. ¿Qué nos espera desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué nos espera desde el punto de vista de la atención médica, del punto de vista de investigación, del punto de vista social, del punto de vista de infectología? Hay diversos ángulos de lo que estamos viviendo y lo que nos tenemos que vislumbrar para los siguientes meses en nuestro país. Quisiera yo empezar entonces presentando al doctor Antonio Lascano, a quien agradezco su presencia nuevamente en algún evento de la facultad. Gracias, Toño, ha estado sumamente presente en la Facultad de Medicina en diversos foros con aportaciones de las investigaciones que viene él realizando y con las reflexiones tan importantes que realiza él desde la propia universidad, en la cual ya se mencionaba que es profesor emérito, pero también desde el Colegio Nacional, una institución de las grandes instituciones que tiene este país de la ciencia. Así que adelante, Toño, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Germán, doctor Fajardo, buenos días, amigos, colegas. Yo quisiera aclarar rápidamente algo que seguramente muchos de ustedes saben, es que yo no soy médico, yo soy biólogo, me dedico a problemas de evolución, de origen temprana de la vida, origen y evolución temprana de la vida, y aunque no sea médico, no me siento ciertamente entre ustedes como el profeta Daniel en el foso de los leones, sino que creo que es importante aclarar que desde hace muchos tiempos, desde hace muchas décadas, quienes trabajamos en evolución nos hemos dado cuenta que los cambios que sufren distintos patógenos, bacterias, hongos, virus de RNA, virus de DNA, son modelos espléndidos para entender procesos darwinistas en vivo. Y en el caso específico del COVID-19, lo que lo vuelve especialmente atractivo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de la evolución, es el hecho de que estamos viendo frente a nuestros ojos cómo surge y se dispersa en la población humana un virus de RNA que tiene una tasa de evolución muy rápida. Menos rápida, sin embargo, que virus como el del SIDA, que muta unas 4 veces más rápido, 3-4 veces más rápido que el SARS-CoV-2, ciertamente menos rápido que el virus de la influenza, que como todos ustedes saben, cambia tanto que año con año necesitamos de vacunas nuevas. En el caso del agente responsable de la COVID-19, en el caso del del SARS-CoV-2, yo creo que lo que es importante tener presente es algo que absolutamente todo el personal de salud sabe mejor que los biólogos, por supuesto, y es el hecho de que es un patógeno que causa una infección aguda. Esto es especialmente importante porque como causa una infección aguda, el virus se multiplica muy rápidamente y aquí entra en acción otro de los rasgos centrales de este virus. Es un virus que se dispersa con mayor rapidez de la que muta. ¿Eso qué significa? Que si yo comparo la secuencia de RNA, del genoma de RNA de un virus en la Ciudad de México con la secuencia de un virus que está infectando a una persona en Novosibirsk, en Siberia, van a ser básicamente iguales. Las diferencias entre ambos genomas van a ser de unos 8 a 10 nucleótidos más o menos por persona. Eso es muy importante porque significa que en principio las vacunas que yo desarrolle en Siberia le van a servir a las personas que están en la Ciudad de México o viceversa. También significa que los antivirales que desarrollemos en una cierta región del mundo le van a servir a quienes están en otra parte completamente diferente. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? El virus, como he mencionado, se dispersa con mayor rapidez de la que muta y esto, sin embargo, es algo que puede tener dos desventajas. Uno, cuando tengamos una infección crónica,
como por ejemplo ocurre con el virus del VIH, que está cambiando constantemente en el caso de los pacientes donde está presente. Y si yo tengo una infección crónica de SARS-CoV-2, lo que puede ocurrir es que el virus acumule un gran número de mutaciones y éstas se liberen al ambiente tarde o temprano, se dispersen en la población humana. También puede ocurrir el fenómeno que estamos atestiguando ahora, que al dispersarse el virus con una rapidez enorme, tengamos muchos experimentos darwinistas, si se quiere ver así, en el gran número de personas que están infectadas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en este momento en la pandemia. Tenemos algunas variantes que se han identificado no con datos genómicos, sino al principio con datos epidemiológicos, cuando los colegas del Reino Unido primero, los colegas de Sudáfrica después, ayer y antier, la gente de Brasil y la gente de Japón se dieron cuenta que había variantes que se estaban apareciendo y creciendo muy rápidamente en número de personas infectadas. Cuando se analizan los genomas de estos virus, de lo que nos damos cuenta es que efectivamente han acumulado una serie de mutaciones que evidentemente son más visibles en la proteína llamada Spike, la proteína S, la proteína de la espícula, que como todos ustedes saben juega un papel esencial en el ciclo biológico del virus, porque es la que le permite entrar al interior de las células y empezar a multiplicarse. Bueno, ¿qué podemos hacer con estas variantes? En primer lugar, tenemos que entender cómo surgen. En segundo lugar, a nivel mundial tenemos por primera vez en la historia de la biomedicina, si me permiten ponerlo en esos términos, la posibilidad de secuenciar con una rapidez enorme los genomas y ver dónde están concentradas las mutaciones. Y por supuesto, hay experimentos naturales, si se me permite ponerlo en esos términos, que permiten ver si las personas que están vacunadas o las personas que ya han sido infectadas van a ser susceptibles a las nuevas variantes o no. Esta es una investigación muy dinámica que se está llevando a cabo en este momento. Hoy mismo aparece en la revista Nature, por ejemplo, un par de artículos, un par de editoriales en donde se discute este fenómeno. Y aquí, evidentemente, lo que tenemos que hacer es tener la certeza de que los cambios que tenga el virus no van a volver inútiles o van a reducir la eficacia de la vacunación. Ahora, hay un punto que a mí me ha interesado especialmente y es ¿por qué siendo un virus de RNA cambia tan lentamente? Bueno, porque el virus en el curso de su evolución, muy tempranamente antes de que se dispersaran los coronavirus en distintos hospederos animales, muy tempranamente antes de que aparecieran las grandes familias de coronavirus, el virus de hecho se robó una enzima que llamamos exonucleasa, que es la enzima que corrige los errores que se cometen durante la replicación. Hay otro virus que ha hecho lo mismo, los llamados arenavirus, pero de esos no me voy a referir por el momento ahora para nada. Pero en el caso de los coronavirus, ese robo que hicieron el ancestro de todos los coronavirus actuales de la exonucleasa le permite corregir los errores. ¿Cómo funciona una exonucleasa? Permítanme poner un ejemplo que yo encuentro que es absolutamente sensacional. Si ustedes se fijan, los adolescentes ahora han mejorado enormemente su ortografía. ¿Por qué? No porque estén leyendo más, no porque estén practicando más, sino porque todos los adolescentes tienen un teléfono celular. Y si en un teléfono celular yo escribo la palabra vecino con S, el corrector que tiene el teléfono celular rápidamente va a editar esa información y va a escribir correctamente vecino con C. Esa es la razón por la cual ahora nuestros mensajes por WhatsApp o nuestros mensajes enviados por los celulares tienen muy buena ortografía. El virus, el coronavirus, muy tempranamente en la historia de todo este grupo de entidades, se robaron una exonucleasa de las células, una exonucleasa que corrige los errores que comete el DNA al replicarse, y el resultado es que tenemos un virus extraordinariamente estable. ¿Esto qué significa? Que tenemos entonces aquí no solamente una molécula que es central para entender la biología del virus, para entender
digamos, dinámica poblacional de los virus de RNA, sino además tenemos un posible blanco terapéutico, porque si nosotros atacamos esa exonucleasa, vamos a provocar tantos cambios en las poblaciones de los coronavirus que estos se van a derrumbar y se van a inactivar. Entonces, aunque el panorama es ciertamente desolador por el número tan grande de personas que han fallecido, por el número tan grande de personas que han infectado, por el hecho de que la infección, la pandemia está creciendo más rápidamente que nuestros esfuerzos para vacunar a toda la población indispensable para tener la inmunidad de rebaño, el hecho concreto es que la biología molecular de los virus nos está mostrando algunos blancos terapéuticos, en especial la polimerasa, que es la que le permite al virus multiplicarse, y la exonucleasa, que permite corregir los errores, sobre los cuales nos tenemos que, me parece a mí, enfatizar más. ¿Por qué subrayo esto? Porque hasta el momento legítimamente nuestros esfuerzos se han concentrado en el desarrollo de vacunas, pero si ustedes se dan cuenta, hay un campo que parece haberse hecho a un lado, que es el desarrollo de terapias que protejan a las personas ya enfermas, que permitan salvar vidas de los que están infectados o incluso que puedan ser terapias que eviten en un momento dado la infección. Yo creo que aquí es donde nosotros deberíamos concentrar más esfuerzos en lo que resta del año, un año que apenas comienza, para darnos cuenta que tenemos una situación análoga, por ejemplo, a la de la influenza. Yo no soy médico, como he dicho, pero lo que sí tengo muy claro, porque me ocurrió directamente, es que las vacunas contra la influenza no tienen una eficiencia tan alta como uno quisiera. Hace 2 años, estando en un congreso en Estados Unidos, vacunado contra la influenza, de repente en la noche tuve una infección aguda que afortunadamente no fue más lejos que molestias muy fuertes, pero claramente esa infección para ser tratada requería de Tamiflu, es decir, tenemos vacunas y tenemos terapias antivirales para proteger a los pacientes. Eso es lo que yo creo que nosotros deberíamos tener presente, que es indispensable, además de las medidas preventivas, que incluyen, por supuesto, la vacunación, el tener maneras de atacar al virus para evitar que se multiplique, mientras desarrollamos una estrategia de vacunación que proteja a toda la gente. Lo que estoy diciendo es algo muy sencillo. Tenemos que combinar esfuerzos. La comunidad médica con la comunidad de biólogos, con quienes sabemos algo de evolución, para ver hasta qué punto lo podemos aplicar para ayudar a comprender un problema de una gravedad absolutamente pavorosa a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, Germán. Secretario Toño, doctor Lascano, muchísimas gracias por tu participación. Cosas bien importantes, bien trascendentes son las que hace referencia. Quisiera yo referirme brevemente por lo menos a 2. La primera es esta nueva mutación, digamos, que ya no está nueva, que tiene más de un mes. Esta es la mutación que se dio a conocer en el Reino Unido y que se espera que en los próximos meses sea la prevalente en el mundo. Aparentemente responde igual, digamos, a la vacuna. Aparentemente tiene la misma mortalidad, pero la transmisión de ella es 50% mayor a la del virus anterior, ¿no? Y esto nos puede traer problemas muy importantes de atención médica en las próximas semanas, en los próximos meses. Habrá que estar muy, muy al pendiente, ¿no? De qué sucede. Y tú te has referido, y tú mismo has hecho esfuerzos importantes en relación a otra cosa que mencionabas, que es el tratamiento. En el mundo parece que estamos encaminados, como tú dices, a la vacuna, ¿no? Lo cual es importantísimo, por supuesto. Y tratamiento ha habido poco avance, ¿no? En un principio se decía que habría antes tratamiento que vacuna. Bueno, seguimos sin tratamiento, ¿no? Ha mejorado, por supuesto, el tratamiento de los pacientes con COVID, ha mejorado la sobrevida, digamos, de los pacientes con COVID, pacientes graves, pero no tenemos un tratamiento específico todavía. Y ciertamente ahí tendremos que hacer un mucho mayor esfuerzo en este sentido. ¿Tú vislumbras, Toño, algún tratamiento próximo en este sentido? Tú que has publicado incluso algunas alternativas de tratamiento, ¿vislumbras algo en el futuro cercano?
Bueno, si lo pienso desde el punto de vista de la biología del virus, yo creo que el esfuerzo por estudiar antivirales que puedan atacar precisamente el aparato replicativo del virus es donde tenemos mayores esperanzas desde el punto de vista de la biología del virus. Desde luego que siendo un agente que causa infecciones agudas, evidentemente los reportes contradictorios que hay, por ejemplo, sobre el papel del remdesivir o de otros medicamentos, se pueden entender muy fácilmente si estas medicinas se aplican, estas sustancias se aplican en los primeros días de la infección. Es el caso exactamente de lo que se presentó en el caso del presidente Trump. Y lo menciono no porque sea mi personaje favorito, ni mucho menos, sino porque fue enormemente publicitado. Él, en cuanto le detectaron los primeros síntomas de la infección, inmediatamente recibió una serie de tratamientos, incluyendo el remdesivir. El remdesivir es un análogo de nucleótidos y yo creo que la búsqueda de análogos de nucleótidos para inhibir la polimerasa es un camino que puede ser muy exitoso. Yo mencioné las mutaciones, tú mismo lo acabas de hacer, también las mutaciones que sufre el virus, sobre todo en la proteína spike, en la espícula, que le permite al virus acoplarse con el receptor en la célula e invadir a las células. Bueno, esa es una proteína muy variable. Podemos entender perfectamente por qué es variable, porque está sujeta a las presiones de selección del aparato inmune de los pacientes. En cambio, las dos proteínas que son extraordinariamente conservadas son la polimerasa, que tiene un nivel de conservación de un 97% más o menos, y la exonucleasa, la editora de los errores que comete el virus, que tiene un nivel de preservación de un 96%, son prácticamente idénticas. Ayer precisamente en mi laboratorio estábamos viendo árboles evolutivos de ambas proteínas y nos damos cuenta de lo extraordinariamente parecidos que son, que eso es muy raro en el caso de los virus. Esto lo vamos a publicar muy pronto, vamos a enviar ya el artículo creo que en una semana, una cosa así. Bueno, ¿esto qué me está diciendo? Que allí tengo dos posibles blancos terapéuticos que habría que atacar de manera simultánea. Las terapias antivirales más exitosas, por ejemplo, en el caso del VIH o en el caso de la hepatitis C, se concentran no en un solo blanco, sino en 2 o 3 blancos. Y ahí está el éxito de estar luchando contra la evolución. El virus muta en una dirección, pero tú tienes rápidamente una manera de atacar esa mutante y estar previniendo que el virus pueda estar mutando en otro lado y se puede escapar del efecto terapéutico. Yo creo que por ahí es por donde hay un camino que va a ser más exitoso de lo que estamos viendo en estos momentos. Muchísimas gracias, Toño, por tu participación, por estar presente nuevamente en un evento de la Facultad de Medicina. Gracias nuevamente. Al contrario. Seguimos entonces ahora con el doctor Jorge Salas, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a quien agradezco que esté con nosotros. El doctor Salas es un muy reconocido médico mexicano, muy reconocido neumólogo, profesor titular de la especialidad. Es además el coordinador del subcomité académico de neumología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una gente sumamente reconocida y quien ha encabezado la lucha de pacientes graves en COVID. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por supuesto que ya era un referente en tratamiento de ellas, pero ahora en la lucha del paciente grave se ha convertido diría yo, en Latinoamérica en un referente bien importante, donde han tenido, a pesar de la gravedad de los pacientes que están tratando, que tratan en el instituto, éxito en muchos de ellos, lo cual nos llena de gusto y lo felicitamos por el trabajo que viene realizando, no solo él al frente del instituto, por supuesto, sino todo el grupo que él encabeza. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Gracias, buenos días, doctor Fajardo, y también saludo con gusto a mis compañeros de esta mesa redonda. Es un privilegio compartir estos minutos con ustedes. También no dejo pasar pues una felicitación, un reconocimiento a los egresados del día de hoy, que culminan una etapa importante en su formación profesional después de tantos años y que hoy pues ya salen al trabajo
en las diferentes instituciones con un alto perfil profesional tan necesario, tan justo y por supuesto apoyados por las instituciones y nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Yo quiero centrar precisamente, pues por la labor que me ha tocado desarrollar, que es la atención hospitalaria, quiero centrar estos minutos en tres puntos centrales. Uno de ellos es las mejores prácticas hospitalarias durante la pandemia. El otro es la seguridad de los trabajadores de la salud y, por supuesto, la suficiencia y disponibilidad del personal de salud. Como contexto y el por qué, para entender el por qué, lo que yo voy a comentar, pues les quiero decir, y lo comentaba el doctor Fajardo, en 4 cifras el papel del instituto en este casi año de la pandemia aquí en México. El primer caso diagnosticado y que salió a la luz pública de COVID fue diagnosticado aquí en el INER el 27 de febrero del año pasado. O sea que estamos ya a pocos días, pocas semanas de cumplir un año ya con casos reales en nuestro sistema de salud. En el INER, actualmente, hemos atendido dentro del hospital a más de 2,030 pacientes a lo largo de estos meses. El punto importante es que el criterio para que nosotros podamos atender a estos pacientes es el ingreso en sus condiciones más graves, insuficiencia respiratoria muy grave. Por lo tanto, entre el 70 y 80% de los casos que atendemos son pacientes en estado crítico y que ameritan cuidados intensivos, ventilación mecánica entre ellos. Hasta el momento hemos dado más de 1,150 altas, y por supuesto hay que reconocer que esto es la enfermedad, por la gravedad en la que la vemos, pues tiene una alta mortalidad comparada con otras enfermedades, aproximadamente el 35% dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Bajo este contexto, quiero comentar sobre las mejores prácticas hospitalarias. Sin duda alguna, el impacto que ha tenido la pandemia dentro, no solo del INER, sino seguramente dentro de todos los hospitales del país que han tenido que atender a estos pacientes en condiciones muy graves, me parece que un impacto importante es el relacionado con los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Como toda enfermedad nueva y con llegada importante de número de pacientes en estas condiciones, pues en los primeros meses los protocolos de diagnóstico y tratamiento eran pues muy diferentes entre las instituciones. A lo largo de todos estos meses se ha ido unificando y cada vez compartimos criterios similares para la atención de ellos. El otro punto de alto impacto es la reconversión hospitalaria. El INER lo ha hecho, pongo este ejemplo, porque nosotros originalmente teníamos disponibles 15 camas para atención de cuidados críticos y el resto de un poco más de 200 camas para la atención de pacientes hospitalizados en condiciones graves, pero no en estado crítico. Desde hace varios años, durante la temporada invernal, nosotros hemos hecho reconversiones hospitalarias por la influenza, de tal manera que esta práctica médica no es ajena, no es extraña al instituto, porque todos los años, en diciembre, marzo, abril, tenemos un periodo de reconversión hospitalaria, pero máximo para la atención de 60 pacientes en estado crítico. Al día de hoy, la reconversión hospitalaria del INER es para 180 enfermos, y de estos 180 enfermos, un promedio de 150 pacientes en ventilación mecánica. Nos hemos convertido en la mayor terapia intensiva del país, y esto es gracias a esta reconversión hospitalaria, que significa la adaptación de áreas de atención clínica para cuidados de pacientes en estado crítico, lo cual se traduce en disponibilidad de ventiladores mecánicos, monitores, bombas de infusión, por supuesto personal de salud suficiente y todos los insumos requeridos como sedación, antibióticos, etcétera. Si estas condiciones no se dan, pues es muy difícil hacer una reconversión hospitalaria y adecuar la infraestructura del hospital para poder hacer frente a la atención de estos pacientes tan graves. Algo también que es un impacto es que ante la lejanía
del personal médico de los hospitales con nuestros pacientes de enfermedades crónicas de otro tipo, que se llevó a cabo durante varios meses, pues esto tuvo un impacto en desatención de pacientes, lo cual poco a poco se ha ido regularizando a través de la telemedicina, que sin duda viene ahora a incorporarse como una herramienta más de trabajo en los hospitales y que nos permite estar en contacto con los pacientes. ¿Cuáles son los retos que yo veo en este sentido de las mejores prácticas? Pues por supuesto, el primero es poder alcanzar la mayor cobertura posible de atención para los pacientes graves. Hoy en día lo estamos viviendo prácticamente una saturación y es terrible si la gente no puede ser atendida en un ambiente hospitalario cuando sus condiciones de gravedad así lo ameritan. Entonces, es un gran reto que tenemos que estar venciendo a lo largo de los siguientes meses, poder dar esta cobertura a la gente que lo necesita. Desde luego, la calidad y la seguridad de la atención es obligado para nosotros mantener los altos estándares de calidad de la atención y más ahora en estas condiciones tan graves de los pacientes que requieren el máximo cuidado, la máxima dedicación, la mayor concentración y la toma de decisiones inmediata apegados a estos parámetros, a estos lineamientos de la calidad de la atención. Por supuesto, no dejar pasar que las instalaciones de atención, las instalaciones hospitalarias, los consultorios de primer nivel de atención deben contar con la suficiente seguridad, no solo para el personal de salud, sino también para las personas que hacen uso de ellas. El segundo punto general que quiero comentar es la seguridad de los trabajadores. Este ha sido un tema relevante que ha generado, por supuesto, inquietud, temores, reclamos, manifestaciones, enfermedad. Entonces, creo que es un tema tan central como los pacientes, como el cuidado de los pacientes, el cuidado de los trabajadores de la salud. Y yo pienso que un impacto mayor, lo hicimos en el instituto, fue generar al interior de nuestras instalaciones una unidad de medicina ocupacional, un grupo multidisciplinario de personal del instituto que se ha dedicado a la vigilancia, al cuidado, a la prevención, la atención, el seguimiento de los trabajadores en riesgo o que han enfermado. Sin duda alguna, la detección y la atención temprana de gente que ha enfermado, pues nos ha permitido tener números importantes, porque a pesar de la gravedad de los casos y que hemos estado en hospital COVID prácticamente durante un año, nosotros tenemos 0 defunciones de personal activo, de personal que está en contacto con los pacientes, gracias a esta cercanía que ha tenido este personal de medicina ocupacional con ellos. Esto es de alto impacto, sin duda alguna. Otra medida de alto impacto es la capacitación continua. No se pueden exigir la calidad de la atención, no podemos asegurar el trabajo seguro de los pacientes, de los trabajadores, si no tienen las mejores condiciones de capacitación continua. Y esto se traduce en tener expertos que estén al tanto de ella y, por supuesto, horas y horas de capacitación y seguimiento en todo el trabajo que hace nuestra gente. Y en un punto importante también de impacto, la disponibilidad de equipo de protección personal, que no solo se trata de tenerlo, sino de sabérselo poner y de sabérselo quitar. Y entonces esto es parte de esta capacitación continua. ¿Cuáles son los grandes retos, yo creo, en este sentido? Bueno, la optimización de los perfiles médicos en los ambientes hospitalarios. Hoy en día, ante esta pandemia, personal médico, especialista de cualquier área, tuvieron que involucrarse en la atención de estos pacientes. No siempre con el perfil de medicina respiratoria o de infectología o de cuidados críticos, pero su responsabilidad obligó y la necesidad obligó a involucrarse en la atención de estos pacientes. Entonces, yo creo que si tenemos una optimización de los perfiles, se pueden organizar mejor los grupos de trabajo dentro de los hospitales para tener a los líderes y, por supuesto, a quienes van a colaborar con ellos. Sin duda alguna, otro gran reto es la disponibilidad de los insumos, el equipo de protección personal,
que no debe de faltar nunca en ningún establecimiento de salud del país. Y por supuesto, abatir la mortalidad de los colegas de la salud en todos los niveles de atención. Finalmente, la suficiencia y disponibilidad de personal de salud. Creo que un impacto importante en la pandemia ha sido el déficit notable de personal de salud en todos aspectos, no solo médicos, sino de enfermería. Entonces, la gente que ha estado trabajando en este sentido, en condiciones con los pacientes más graves, pues han tenido un desgaste físico y emocional que se ha comentado mucho, es tema de atención médica de trabajadores, de muchas publicaciones, porque ha sido muy complicado para ellos mantenerse activos en estas condiciones, pero sin embargo lo han logrado. Aumenta el riesgo de un deterioro en la calidad de la atención si no se tiene el suficiente personal y, por supuesto, si el personal que está activo no está en las mejores condiciones de salud física y emocional para atender este tipo de pandemia. El reto o los retos en este aspecto de la suficiencia y disponibilidad de personal, por supuesto, es urge una planeación de necesidades de los diferentes perfiles que requiere el país. Hoy en día se ha visto en esta pandemia la falta de intensivistas, la falta de infectólogos, la falta de neumólogos. Sin embargo, al adecuar los perfiles, pues gente como anestesiólogos, otorrinolaringólogos, cardiólogos, entre otros, han sido de gran apoyo para pues enmendar un poco este déficit en los ambientes hospitalarios, de tal manera que el desarrollo y la apertura de nuevas especialidades médicas y sedes me parece que es algo que tiene que implementarse e impulsarse y, por supuesto, conseguirse. En este sentido, el INER ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros tenemos una escuela de enfermería con reconocimiento universitario, que solo teníamos turno matutino. Ante la falta de enfermeras, a partir de este año abrimos un turno vespertino y duplicamos la matrícula y en algunos años también el número de gente que estará egresando se duplicará. Lo mismo es con las especialidades. Hemos sido autorizados ya para ser sede del curso de especialización médica en infectología y estamos a punto ya de lograr, con un trabajo multidisciplinario, intenso y por supuesto apoyado por nuestras autoridades universitarias de la Facultad de Medicina, la creación de un curso de neumología, medicina crítica, que en breve iniciará ya sus actividades, y en el futuro, con este doble perfil de especialista, creo que sin duda se tendrá de mejores expertos en el país. Finalmente, la formación con visión de futuro, que es una formación de trabajo multidisciplinario, amplia en todos los aspectos de la medicina. Sin duda que a través de nuestra Facultad de Medicina y de la UNAM nos permitirá tener de más y de mejores médicos para la atención de los pacientes y más en situaciones de contingencias sanitarias de este tipo. Muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias, doctor Salas, por tu presentación y por el trabajo que viene realizando el INER y tú mismo al frente del mismo. Quisiera yo que comentáramos brevemente un par de temas a los cuales tú ya has hecho referencia en tu participación. Y el primero tiene que ver con este resultado que han tenido los pacientes, que tienen los pacientes graves que están atendiéndose, que son casi todos o todos en el INER. Desgraciadamente vemos que los resultados en el país no son los mismos. La mortalidad en algunos hospitales es diferente a la del INER, es más alta que la del INER. ¿Qué podrías tú recomendar a los hospitales del país, del interior del país, de la propia capital, que no han tenido los mismos resultados? ¿Qué les estará faltando? ¿Será el recurso humano? ¿Será infraestructura? ¿Qué podrías tú recomendar en ese sentido, Jorge? Yo, sin duda, es multifactorial esta situación. Yo creo que un punto relevante que ha tenido que ver en resultados a veces no esperados, como quisiéramos en muchos hospitales, es el perfil de la gente que tenemos que atender estos pacientes. Son pacientes muy graves, es una enfermedad multisistémica
impacta en aparato respiratorio, pero los casos más graves es a todos niveles y se requiere del manejo de un paciente en estado crítico. Creo ahí que la falta de un número suficiente de personal en este sentido, pues por supuesto que influye en la atención y en los resultados últimos de lo que sucede con el paciente. A eso me refería yo, de que pues necesitamos más personal. El otro punto es los criterios de atención. Se está trabajando intensamente, sin duda hay muchos esfuerzos de nuestra universidad, de otras instituciones de educación superior, de los institutos nacionales de salud, de unificar criterios y, por supuesto, implementar estos programas de capacitación, de tal manera que puedan llegar a todos lados y tratar de ir teniendo pues, lo más cercano posible criterios similares de atención. No es fácil porque esto ha sido en muy corto tiempo y la carga de trabajo asistencial pues obviamente ha absorbido el mayor tiempo de muchos del personal de salud y de nuestros expertos, pero creo que estos trabajos se tienen que continuar para disponer de herramientas que lleguen pues a prácticamente todos los establecimientos de salud. Gracias, Jorge. Y esa referencia a otra cosa que hemos venido trabajando los últimos años, particularmente los últimos meses, que es esta posibilidad de tener una residencia conjunta entre lo que es neumología y terapia intensiva. ¿Qué ventajas tendrá este nuevo especialista? ¿Cuál es la importancia de formar este nuevo especialista, Jorge? Sí, sin duda alguna que yo creo que en el momento que seguramente será ya muy cercano esto se logre, esto será un avance importante. Tiene varias ventajas y el impacto, por supuesto, es muy favorable. Desde el punto de vista de formación, y en este ejemplo en particular de medicina crítica y neumología, los programas académicos compartimos mucho del contenido temático. Los neumólogos vemos prácticamente en nuestra formación lo que es terapia intensiva, cuidados intensivos respiratorios, todo lo que es ventilación mecánica, y tenemos, por supuesto, el hueco del resto del manejo del estado crítico multisistémico, y viceversa. Los intensivistas ven, por supuesto, ventilación mecánica y todo lo respiratorio, tienen la ventaja de todo el manejo integral, pero ante un curso compartido, sin duda el perfil de los médicos será mucho mejor. Se duplica el número de especialistas que egresarán dentro de pocos años y me parece que este esfuerzo compartido pues va a ser un buen ejemplo de que el trabajo multidisciplinario no solo se puede dar en el ambiente hospitalario, sino desde antes en la formación de recursos humanos. Creo que en poco tiempo al lograrse esto, el número de especialistas que habrá a lo largo del país con un perfil no solo de medicina hospitalaria, intensiva y ambulatoria, pues beneficiará mucho a las instituciones y a un gran número de pacientes. Sin duda será una especialidad muy importante para el país, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Y habrá que hacer énfasis en poder formar también, no solo al interior de los institutos nacionales, sino también formar médicos del interior de la República, de los diferentes estados, donde muchas veces carecen tanto de neumólogos y a veces también de intensivistas. Jorge, muchísimas gracias y felicidades nuevamente por el trabajo que vienes realizando. Muchas gracias, Germán. Saludos y felicidades nuevamente a nuestros egresados. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces con las presentaciones de esta 22ª jornada de investigación virtual, impacto y retos del COVID-19 para este año 2021. Seguimos en el panel ahora con el doctor Guillermo Torre Amione. El doctor Torre es miembro de la Academia Nacional de Medicina, médico especialista en cardiología e inmunología. El doctor Torre es además rector de TecSalud y vicepresidente de investigación del propio Tecnológico de Monterrey. Y ha sido uno de los líderes del manejo de la pandemia, particularmente en el norte del país, pero no solo, sino todo a lo largo y ancho del país. Guillermo, doctor Torre, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar presente en esta jornada de investigación. Adelante, por favor.
Germán, muchas gracias. Es un gusto enorme estar con ustedes y compartir con los jóvenes y con la comunidad del UNAM algo de nuestras experiencias. Te agradezco mucho de antemano la deferencia. Y sin más, empiezo comentándoles que me voy a tomar la libertad de explicarles a ustedes un poco lo que es TecSalud y luego enfatizar lo que ha sido para nosotros un pilar de trabajo, no solamente en la pandemia, sino en los últimos, les diría, 5 o 10 años. Algo que fervientemente creemos es la importancia de colaboración fuerte entre el sector académico, público y privado en beneficio de programas tanto en salud como educativos para la comunidad. Si me pasan la primera, por favor. En el Tecnológico de Monterrey es una universidad que tiene una presencia en el país, como ustedes saben, pero característicamente, y quiero resaltarles, somos una universidad sí privada, pero sin fines de lucro. Entonces, todo lo que producimos en el TEC realmente lo vemos como al servicio del país, independientemente por no tener ingresos federales, pues necesitamos tener ingresos de la comunidad. Y lo mismo pasa en la parte educativa que en la parte de salud. Hace algunos años, lo que decidimos en el TEC es juntar todo lo que hacíamos en salud y creamos una división que se llama TecSalud. TecSalud, como lo ven en esta diapositiva, tiene la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, en donde tenemos un campus en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Tenemos 2 hospitales en Monterrey, algo que va a ser muy importante ahorita para la estrategia que hicimos frente al COVID. Y tenemos una fundación que nos ayuda a reclutar fondos para primordialmente asistencia a la comunidad. Y hoy particularmente lo hemos hecho en atención a pacientes COVID. Pero veamos en esta siguiente diapositiva, yo les diría, todo este año hemos trabajado en 3 frentes muy importantes. Junto con Germán, con la UNAM, con un equipo de empresarios, de miembros del sector público y privado, y con un esfuerzo muy importante de la Cancillería, trabajamos en un esfuerzo que le hemos llamado Junto por la Salud, que se dedicó en un principio a obtener equipos de protección personal, particularmente para la gente en la primera línea. Y los esfuerzos se han expandido a muchas otras áreas. No voy a ahondar hoy en el tema, porque hemos hablado de esto en muchos otros contextos. Pero también hemos trabajado en el estado de Nuevo León en ayudarles y ser copartícipes del esfuerzo y la respuesta que se ha hecho en el estado, no solamente en atención, pero en cómo manejar la pandemia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista asistencial y ahora hacia el futuro en cómo vamos a poder contener con las diferentes estrategias de tratamientos, de pruebas y vacunas. Quiero hoy en particular hablar con ustedes de la importancia de haber convertido o qué fue lo que pudimos construir convirtiendo uno de nuestros hospitales, que es un hospital privado, con las dificultades del modelo privado en México de atención. Pero ¿cuáles fueron los retos que tuvimos para convertir un hospital privado a un hospital completamente de atención a COVID? Y quiero enfatizarles este punto porque todos ustedes y yo estamos comprometidos con una vida académica. Y yo les diría que si no hubiéramos creado una cultura de un centro médico académico, como lo hacen ustedes en sus programas de entrenamiento, como lo hace la UNAM en muchas relaciones con hospitales, no hubiéramos podido crear esto que les voy a presentar a continuación. Entonces, fíjense, vean en esta siguiente diapositiva. El Hospital San José TEC de Monterrey, un hospital en nuestra comunidad que tiene más de 50 años. Es un hospital que atiende medicina privada, que en general atiende una complejidad leve a moderada. Solamente un 10 o 15% de la atención de los hospitales privados que atendemos y vemos en el país tienen temas realmente complejos. Aparte, acuérdense que la dificultad de tener hospitales privados o manejarlos es que hay una gran cantidad de médicos que son miembros del staff, del grupo médico hospitalario, y organizar prácticas, establecer protocolos, atender a la gente de una forma homogénea, representa un gran reto. Nosotros, al principio de la pandemia, prácticamente desde febrero del año pasado, hicimos el compromiso porque nos juntamos con el Estado de Nuevo León y nos dimos a la tarea de contribuir a la oferta hospitalaria del Estado con un hospital que iba a estar completamente dedicado a atención COVID. Estamos hablando de que el Hospital San José, que tiene una capacidad nominal de 150 pacientes,
Hicimos un hospital que tiene capacidad hoy de 180 pacientes, en donde tenemos la probabilidad, el número de pacientes en terapia intensiva hoy con una capacidad de 50 y lo podemos extender otras 10 camas. El reto que tuvimos es crear no solamente la expansión o esa reconversión hospitalaria, pero cómo reorganizamos el equipo médico para que trabajemos de una forma coordinada, no con el modelo tradicional de un hospital privado. No permitimos o no íbamos a permitir que cualquier doctor entrara al hospital a hacer lo que quisiera, porque no íbamos a poder tener medicamentos, no íbamos a poder cumplir con protocolos, no íbamos a poder establecer estrategias de comunicación con las familias de una forma ordenada. Entonces, esta reconversión de un hospital privado para atender a esta magnitud nos puso retos en la organización del staff, en la organización de los espacios físicos del hospital, en el obtener recursos de materiales, de medicamentos que iban a atender a la población y de escribir protocolos de atención que trataran de establecer prácticas homogéneas. Eso fue un reto no sencillo, pero lo pudimos hacer, yo les digo y vuelvo a enfatizar, porque hemos construido una cultura de un hospital académico con todas las dificultades y la complejidad que representa hacerlo en un contexto privado. Pero vean en la siguiente diapositiva qué resultados hemos tenido hasta hace unos 15 días que junté estos datos. Hoy hemos atendido más de 2.600 pacientes hospitalizados. Son pacientes que entraron al hospital y el protocolo es muy sencillo. No admitimos a nadie que no requiere oxígeno y que no requiere un oxígeno en una capacidad importante. Tenemos a nuestra disposición equipos de alto flujo, lo que nos permite tener pacientes que tienen oxigenación marginal con oxígeno máximo con las cánulas o con mascarillas. Tenemos hemos tenido en promedio más de 40 pacientes intubados diariamente en nuestras unidades de terapia intensiva y nuestra mortalidad hospitalaria al día de hoy no ha superado el 10%. Hemos medido el caso de reinfecciones en una población de más de 1,000 pacientes que hemos seguido en forma continua y en el tiempo hemos encontrado que hay reinfecciones, pero hemos tenido hasta el día de hoy 15 casos en cerca de 1,000 pacientes o pacientes no necesariamente críticos, pacientes que han acudido a nuestros centros de monitoreo. Entonces, esta capacidad de atención que yo les diría nos ha permitido contribuir aproximadamente entre el 10 y el 15% de la atención del Estado de Nuevo León. En los últimos días, el Seguro Social ha aumentado su capacidad hospitalaria de tal forma que porcentualmente nuestros números en porcentaje del Estado han disminuido. Pero este es un esfuerzo, yo les diría, ¿por qué pudimos hacerlo? Porque la estructura de un hospital privado que no es de fin de lucro nos permitió tomar esta decisión, nos permitió hacer una decisión que no estaba nunca pensando en la economía, estaba pensando en cómo contribuir al bien de la sociedad. ¿Qué es lo que me preocupa a mí particularmente hoy en el contexto nacional y cómo podemos contribuir? Quiero hacer un análisis en esta siguiente diapositiva. Y miren, les presento estos datos no con un afán de ser crítico, ni tengo yo las explicaciones totales a estas diferencias de mortalidad. Pero vean, esta es una diapositiva muy sencilla, pública, muchos de ustedes y yo la hemos visto. Son datos públicos, que eso hay que cuando menos reconocer. Esta información la tenemos todos y muestra que en el Seguro Social la mortalidad hospitalaria es cerca del 50%. Lo que significa que 1 de cada 2 individuos que entran al Seguro Social, no necesariamente terapia intensiva, fallecen. Y hay un espectro distinto de mortalidad en el país y en los otros sectores públicos, y el sector privado aquí está junto en una sola gráfica. Yo no quisiera que nadie tomara estos datos como decir, oye, pues no, la atención en el IMSS no es adecuada. Podemos tener muchas explicaciones y no es mi objetivo. Pero yo quiero hacer énfasis en algo que sí creo que es importante, porque cuando menos una potencial explicación de las grandes diferencias, creo yo, es el acceso oportuno y en tiempo a atención, que requiere oxígeno y ciertos cuidados. Nosotros nos hemos dedicado y hemos hecho una propuesta, es decir, una causa potencial de beneficio a un paciente gravemente enfermo es que tenga terapia de oxígeno en tiempo y en forma. Hay muchas otras
medicamentos antivirales, seguramente el doctor Moreno platicará más adelante de ese tema. Hay estrategias de tratamiento antiinflamatorio, no las voy a tocar, pero en un análisis que hemos hecho a nivel nacional, a mí me queda claro, y como esa hipótesis la hemos establecido, que una de las causas importantes de mortalidad es que el paciente no llega en tiempo y en forma y no recibe terapia de oxígeno, que es cuando menos algo sencillo que podríamos tener acceso. Entonces, uno de los retos que nos hicimos es ese. El otro gran reto que vemos en el futuro es vacunación. Les voy a presentar simplemente 2 estrategias que hemos contribuido de nuestra plataforma académica en el Tecnológico de Monterrey para el beneficio de nuestra comunidad y eventualmente hacia el país. Miren, la siguiente diapositiva yo les diría, esos han sido el reto más grande que vemos ahora para este próximo año. ¿Cómo reducimos esta mortalidad y cómo podemos apagar esta pandemia que está ahorita probablemente en el momento más difícil? Espero que sí sea el momento más difícil de lo que vamos a vivir. Mire, un análisis que hicimos, que vemos aquí con claridad en esta siguiente diapositiva, es el siguiente. Todos sabemos que la mortalidad de un paciente intubado es mucho mayor que el paciente que no requiere intubación. El paciente que requiere intubación es un paciente típicamente que no tiene suficiente oxigenación con las cánulas nasales convencionales, aún con las mascarillas de reservorio en máximo soporte de oxígeno. Cuando un paciente en esas condiciones no recibe oxígeno adecuado y está saturando en forma subóptima, pues sus órganos continúan en un estado de asfixia crónica si no le das asistencia mecánica ventilatoria. En muchas condiciones, un paciente, cuando no tienes otro acceso a una ventilación más agresiva, o requiere intubación o está en asfixia crónica. En nuestro hospital, la mayoría de esos pacientes pasan al modelo de ventilación con las cánulas de alto flujo nasales o el alto flujo por vía nasal. La mortalidad de pacientes intubados en nuestro hospital es cerca del 50%, pero aquellos que reciben cánulas nasales de alto flujo es del 23%. Y yo creo que esta es una diferencia fundamental que podemos extender a la población porque ni la tecnología ni el manejo de estas cánulas nasales de alto flujo de oxígeno es muy importante o es muy difícil. No es difícil ni logísticamente, ni la producción, ni el costo es extremo. No hay producción mexicana. Nosotros nos dimos a la tarea de fabricar este dispositivo que ven a ustedes ahora. En esta siguiente diapositiva ven el prototipo. Nosotros ahorita estamos probando estos prototipos en hospitales del Estado, de la Secretaría de Salud. Mandamos unos en nutrición y tenemos en el Hospital San José Tec de Monterrey estos dispositivos de alto flujo de cánulas nasales y estamos preparando todo el dossier completo para someterlo a COFEPRIS. Y este es un dispositivo ahora de producción mexicana que puede usarse en una forma masiva con la idea de proveer a los pacientes oxigenación temprana cuando no es suficiente las cánulas nasales. Y yo creo que es una de las contribuciones importantes que podemos hacer en el manejo para tratar de disminuir la mortalidad en la pandemia. Otro gran esfuerzo que hemos tratado de hacer es involucrarnos en traer estudios de fase 3 en diferentes áreas, pero uno en particular que les quiero comentar es el estudio de la vacuna CureVac. CureVac es una compañía, en la siguiente diapositiva, alemana, que tiene una vacuna con la misma tecnología de las vacunas de Pfizer y Moderna que ya han sido aprobadas. La tecnología está descrita aquí, no se los voy a repetir, y en la realidad pues, el doctor Moreno puede explicarles esto y seguramente nos hablará con mayor detalle. Pero yo estoy convencido que la tecnología del ARN mensajero, tanto para vacunas como para otras aplicaciones en el futuro, es un parteaguas en las terapias biológicas para enfermedades cardiovasculares, infecciosas y oncológicas en el futuro y va a ser acreedor de muchas innovaciones hacia el futuro. CureVac, en la siguiente diapositiva, vemos una compañía alemana con la cual nosotros teníamos una relación muy importante por los últimos años. No tanto por trabajar en terapias para vacunas, sino más bien por el área oncológica y cardiovascular. Pero CureVac ya tenía una plataforma de vacuna para incorporar secuencias en ARN mensajero. Ya habían explotado una vacuna en contra de la rabia y rápidamente hicieron la estrategia para vacuna de COVID. El prototipo ya existe, ya ha sido evaluado en fase 1, en fase 2,
Y hoy acaba de ser aprobada completamente toda la importación de las componentes de la vacuna, ya fue aprobada por COFEPRIS y vamos a iniciar el protocolo de la vacuna CureVac de ARN mensajero con aproximadamente 8,000 voluntarios mexicanos y creemos que va a ser una contribución importante para definir el uso de esta plataforma a nivel mundial. Contribuye con vacunación para mexicanos en este número y creo que nos acelera un camino regulatorio para cuando estos estudios clínicos terminen. Termino en esta siguiente diapositiva con algunas reflexiones. Y yo les diría, desafortunadamente la pandemia va a continuar por la mayor parte de este año. Y yo creo que la pandemia a todos ustedes y a nosotros nos ha dejado una clara enseñanza. Y es decir, que el sistema de salud en el que hemos vivido es frágil y necesita transformación. Transformación no quiere decir nosotros versus ellos. Transformación no quiere destruir lo que funciona, sino contribuir y construir con otras alternativas y opciones que pueden enriquecer la oferta de salud en el país. Y yo estoy convencido, y en el tecnológico creemos en eso, que el fortalecer las relaciones públicas-privadas es uno de los mecanismos para mejorar nuestro sistema de salud. Muchas gracias por su atención y gracias, Germán, nuevamente por la deferencia de permitirme compartir con ustedes estas ideas. Al contrario, Memo, muchísimas gracias a ti por tu presentación y por el trabajo que ha venido haciendo el Tecnológico de Monterrey a través tuyo con tu liderazgo. Destacaría yo esto que mencionabas de la vacuna de CureVac, ¿no? Que es algo que tú desde el inicio has estado impulsando, ¿no? Hay que decirlo como es, a mi juicio. Si esa vacuna está en México, está en esa fase 3 y eventualmente llegará a su aplicación, gracias a tu esfuerzo, gracias a la dedicación, al compromiso que tienes tú con nuestro país y, por supuesto, la relación que tienes con ellos, al convencimiento de que esto funcione. Muchísimas gracias, Memo. Yo quisiera preguntarte, Memo, con todo esto que has presentado, y siendo tú de un hospital privado muy importante en el país, ¿qué te gustaría ver, qué te gustaría hacer de manera conjunta con el gobierno? Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la relación con el Estado, digamos, ¿no? Con los hospitales públicos de Nuevo León desde el TEC? Entiendo que ha sido buena, ha habido una gran cooperación, ha habido intercambio, digamos, no solo de experiencias, sino cuando es necesario de pacientes, ¿no? Si eso lo pudiéramos trasladar a nivel federal, a todo el país, ¿no? Lo que desde acá se ve que ha funcionado bien. ¿Tú qué pudieras recomendar, Memo, en ese sentido? Mira, Germán, yo creo que, a ver, yo públicamente he comentado en diferentes foros la necesidad de tener más conversación. Yo creo que probablemente lo que más nos limita a establecer esos lazos de comunicación y de ayuda es a lo mejor el sentir que estamos trabajando con gente que no conocemos, el no entender las necesidades del otro. Yo creo que el sector privado en México, y representando yo una universidad privada, pero vuelvo a enfatizar, es privada sin fin de lucro, con beneficio importante y un rol de compromiso a la comunidad. Yo me siento igual partícipe que si fuera un servidor público, porque mi trabajo es un trabajo para la comunidad. Entonces, independientemente de dónde recibimos nosotros nuestro salario, muchos en el sector público y privado nos debemos a las comunidades. Yo creo que si hoy el gobierno pudiera entender eso y pudiéramos pasar más allá de algunos comentarios retóricos y tratar de buscar un poco más de unidad versus división, ver dónde existe lo bueno en el público y dónde existe lo bueno del privado. No todo lo del privado es bueno, yo también lo quiero aclarar. No estamos hablando de generalidades, pero creo que gente con buena voluntad, y yo sí creo que en el gobierno la gente quiere hacer el bien. Podemos estar en desacuerdo en estrategias o podemos tener estrategias que a veces no son buenas y hay que aceptar y reconocer. Pero creo que la mayoría de nosotros, ciertamente todos los que estamos aquí y la gente que hoy lidera el gobierno, quiere el bien de los mexicanos. Lo que nos falta, creo yo, son más mesas de conversación, nos falta un poquito más conocimiento de lo que hacemos los unos de los otros para tomar lo bueno y construir desde esa plataforma. Eso hemos hecho un poco en el Estado y empieza por tener relaciones personales.
por conocernos, que nos conozca el otro. Y yo creo que ese es el primer camino para empezar a construir. El ejemplo que tú nos citas en Nuevo León es simplemente se da por un acercamiento, por no tener desconfianza, por crecer de una plataforma en donde estamos ambos buscando el bien de la comunidad. Y creo que para mí me preguntas cuál sería el mensaje fundamental. Yo creo que es ese, es el tener un poquito más de confianza que se va a dar solamente a través del mayor conocimiento y de la apertura. Y yo te diría, pues, tenemos que reconocer que nadie tenemos las respuestas perfectas. Nadie las tenemos. Y podemos y debemos de tratar de encontrar el bien y lo bueno de todos los que queremos hacer el bien con esa voluntad. Y creo yo que nos falta más apertura y más comunicación. Ahí sí creo que nos falta. En eso tendremos que trabajar. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación y por lo que has hecho por este país durante la pandemia. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Germán. Continuamos con el panel y le pediremos ahora al doctor Arturo Galindo Fraga, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, nos haga favor de hacer su intervención. El doctor Galindo es médico especialista en medicina interna e infectología, maestro y doctor en ciencias médicas, investigador en ciencias médicas del Departamento de Infectología y subdirector de epidemiología hospitalaria y control de la calidad de la atención médica en el propio instituto. Arturo, doctor Galindo, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante, por favor. No, al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación y la verdad es que me da muchísimo gusto estar primero con quienes compartimos el panel, algunos de los que conozco, colegas de mucha experiencia, gran nombre y a quienes aprecio, además de pues estar en mi alma mater platicando con alumnos de la UNAM, lo cual me da muchísimo gusto porque yo soy 100% Puma académicamente. Entonces, bueno, pues agradezco de verdad mucho la invitación. Y bueno, voy a platicar y daré algunos puntos de vista en general que tengo sobre lo que es el impacto y los retos que vamos a tener ante COVID-19 para el año 2021. Si me pueden pasar la siguiente. Sí quiero nada más, bueno, decir que todo lo que voy a decir es a título personal y no necesariamente como subdirector de epidemiología hospitalaria del instituto. Entonces, bueno, lo malo que yo ahorita pueda decir es directamente mi responsabilidad. Si podemos pasar la siguiente. Creo que algo que me ha tocado vivir en forma importante en estos años y que creo que es un reto que debemos de tomar y tratar de resolver durante el próximo año es que quien hace medicina académica, quien hace medicina científica, vuelva a tomar el liderazgo. Creo que por diversas razones que se pueden discutir, desafortunadamente, y no es algo que me parezca haya sucedido solo en México, hay buenos ejemplos a nivel internacional, pues se ha abierto por las mismas características que ha tenido esta infección, las condiciones en las que se da, las pocas opciones que hemos tenido a lo largo de este año, paso a algunas opiniones y algunas pues, propuestas que no necesariamente han ido en el beneficio de los pacientes, mencionaré un poco más adelante, y creo que debemos de volver a tomar ese liderazgo quienes se dedican a la medicina clínica, a la medicina académica. Esto va muy en relación con el manejo de la información que incluso dentro de este mismo ámbito académico pues ha perdido algo de la regulación que nosotros mismos habíamos desarrollado a lo largo de muchas décadas, en donde muchas veces pues se encuentra más información y se sigue de forma más importante una vez que está publicadas en algunas de las redes sociales que en las vías que, repito, nosotros mismos inventamos, que son las publicaciones evaluadas por pares.
Y algunas veces esto sale bien, pero en otras ocasiones esto no necesariamente sale bien, y creo que debemos de, y sobre todo en el foro en el que nos estamos dirigiendo ahorita, que pues yo pensaría que muchos están en este canal por pues, el desarrollo que están teniendo profesionalmente, pues mantener a lo largo de nuestra práctica profesional, en los diferentes aspectos que la desarrollemos, pues un estricto apego a las bases científicas. No abandonarnos a la desesperación y ser líderes, volver a tomar ese liderazgo que desafortunadamente, ¿no? En esta pandemia, pues incluso algunas otras disciplinas no necesariamente relacionadas con el área médica, pues han querido tomar, ¿no? Desde quienes hacen ciencia básica en física de partículas. Es muy claro que, bueno, es importante que colaboren con nosotros, pero no necesariamente están muy involucrados en lo que es la atención a los pacientes. Entonces es importante que sigamos manteniendo, y creo que es un reto importante que vamos a tener que enfrentar durante el siguiente año. Si me dan la siguiente, por favor. Todo esto ha tenido un impacto tremendo en la práctica médica. Yo le he llamado sanguijuelas farmacológicas. Pues en estas semanas creo que ha sido muy claro con el repunte que ha tenido el número de casos, ¿no? También el repunte en algunos tratamientos que ya mencionaba no son pues adecuados para los pacientes, ¿no? Nada más pongo de ejemplo lo que hemos visto en las últimas semanas ahorita con el dióxido de cloro, en donde pues tenemos un número importante de pacientes que ya empiezan a tener realmente complicaciones por el uso de algunas de estas sustancias, y que realmente pues no les están dando mayor beneficio. Otro de los puntos que creo que en relación con los profesionistas jóvenes que nos toca, con los que nos toca convivir en el instituto, es este juego que estamos viendo entre esa sensación de frustración ante pues algunas limitaciones que existen, no solo en cuanto a recursos, sino también en cuanto a opciones de tratamiento y de apoyo a los pacientes, pero también, y de forma muy importante y creo que muy enriquecedora para quienes trabajamos junto con ellos, notar esa resiliencia que desarrollan muchos de nuestros jóvenes médicos, que los impulsa a, pese a veces no estar con las mejores condiciones, pese a no tener a veces todos los elementos que uno quisiera ofrecer a los pacientes, pues seguir adelante, no desesperarse y buscar opciones. ¿Qué tiene que ver con el tercer punto que puse ahí, en esto que también, pues después de muchos meses en donde hay grupos que no han parado, ¿no? Que se han entregado por completo a la atención de sus pacientes, pues están entre estos dos fenómenos bien descritos, ¿no? Cansancio físico, cansancio emocional, burnout, pero también esto que hay que diferenciar un poquito, que es ese daño moral, en donde además de todo esto se suma el saber que quizá hay más cosas que hacer, ya se ha mencionado, y pues por diversas razones no se tiene la oportunidad de poder ofrecerlas a los pacientes, que es lo que han definido algunos autores como ese daño moral, ¿no? De uno querer seguir apegado a lo que cree que es la mejor opción terapéutica para ofrecer a los pacientes cuando todavía hay alguna, pues no tenerla por ya mencionaba diferentes razones a la mano, y eso pues ocasiona pues esta situación de a veces de un poco de frustración y algunas dificultades que, bueno, esa misma resiliencia que he mencionado pues hacen que muchos de nuestros compañeros pues sigan buscando opciones. Si me das la siguiente, por favor. Hay un par de puntos más de los cuales nada más quisiera hacer un par de comentarios, en parte por a lo que yo me dedico en los últimos años, ¿no? Las pandemias a lo largo de la historia siempre, además del reto que significa enfrentarlas en el día a día, en los años posteriores han dejado, pues, cosas buenas, ¿no? Todos estos grandes eventos de cambio importante
también nos dejan aprendizaje, ¿no? Hace 100 años, un poco más de 100 años, la pandemia de influenza entre el 18 y el 19, pues nos dejó cosas que ahora pues nos sirven como para hacer vacunas. Ahí es donde salieron, ¿no? En el Instituto Rockefeller algunos de los conceptos que después llevaron a Watson y a Crick a hacer su modelo del DNA, cuando se buscaba el agente causal de esa gran pandemia, ¿no? Y se comenzaron a estudiar los ácidos nucleicos de algunas bacterias. Cosas tan sencillas como algo que usamos los infectólogos en el laboratorio, que es el agar chocolate, se inventó ahí, que pues es de todos los días para nosotros. Pues seguramente esta pandemia nos debe de dejar varias enseñanzas, y creo que en lo que es la práctica médica, lo que es en el control, la transmisión de algunas enfermedades infecciosas, creo que va a ser muy importante lo que hemos aprendido. Hay algunas situaciones que creo que ahora que las superemos no debemos de regresar a ellas, y que van desde cosas tan sencillas como evitar esto que a veces es tan frecuente en algunos de nuestros hospitales, que es esas salas de esperas totalmente saturadas, esos consultorios completamente llenos, y ahora sabemos que quizá no sea lo más conveniente, y que desde ese pequeño cambio que podamos hacer va a ser importante, porque pues ojalá que no sea pronto, pero es muy probable que esta no sea la última pandemia o evento de alcance mundial que nos toque vivir en relación a agentes infecciosos. Debemos aprender, y debe venir un cambio importante. Y el otro reto que creo que va a ser lo que va a dominar el resto del 2021, y ya lo mencionaba anteriormente el doctor Guillermo, es esta situación de la vacunación a la población. Yo creo que no solo un reto para México, es un reto a nivel mundial, y que esperemos logremos resolver de la mejor forma. Comenzamos ya a tener las herramientas, ya están algunas de las vacunas ahí, y vienen más, muy buenas, extraordinarias algunas, y otras muy, muy, muy buenas, pero las vacunas por sí solas no van a resolver el problema. Lo importante de tener las vacunas es la vacunación, el que podamos organizarnos de tal forma que llevemos este recurso precioso a todos los que lo necesitan y lo requieren. Sabemos que no es posible al mismo tiempo, pero que nos aseguremos que en algún momento lleguen a donde deben de llegar, y creo que ese va a ser el reto más grande que va a enfrentar en relación a esta pandemia el país en el próximo año. Les agradezco mucho su atención. Si quieren, pasen a la siguiente. Nada más son mis datos de contacto, y bueno, pues muchas gracias. Doctor Galindo, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, la participación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en varios aspectos del manejo de la pandemia ha sido un ejemplo para otros hospitales, para otros institutos, en el manejo, en la sobrevida de los pacientes graves, en la innovación, en la investigación, en todo lo que tradicionalmente nutrición aporta, pues ha seguido siendo durante la pandemia. Si pudiera tener alguna recomendación desde la óptica de la calidad de la atención médica, de la cual es su director, además de epidemiología, ¿qué pudiéramos recomendar? ¿Qué pudieras recomendar tú a otras instituciones, sobre todo públicas, que se pudiera hacer para mejorar la calidad de atención médica del paciente con COVID? Guillermo hablaba de la importancia del acceso efectivo, ¿no?, a la atención médica, que es evidente, ¿no?, que cuando un paciente llega y se oxigena, digamos, llega en etapas primarias, tempranas, pues tiene más posibilidades de salir. Pero, digamos, a las organizaciones hospitalarias, ¿qué pudieras tú recomendar, Arturo? Creo que apoyarse en algunas cosas que son básicas. A veces creo que lo importante, y sobre todo en lo que yo hago, que es la medicina pública, a veces es sacudirse esa idea de que las cosas son así y no se pueden cambiar. Yo creo que algo de lo que el instituto, y a eso me refería con esa residencia y ese empuje que tienen nuestros jóvenes médicos que se forman, es buscar la mejor
atención a nuestros pacientes hasta donde los recursos nos lo permiten. Y muchas veces, me permito pues comentarlo, he notado que hay instituciones en las cuales piensan que tener recursos significa tener recursos económicos, y muchas veces no es así, sino que hay que echar mano de los recursos humanos, de los recursos de organización que se pueden implementar aun cuando haya limitaciones económicas, y no conformarse en que algunas de las cosas que están sucediendo deban de ser así porque no hay con qué hacerlo. Muchas veces es simplemente cambiar esa idea, cambiar la mentalidad, establecer procesos, aprender, y les hablaba de la colaboración entre todos, aprender de las experiencias de otros centros que en ocasiones no es más que hacer el esfuerzo por implementarlas, y que eso lleve a la mejor estandarización hasta donde se pueda de la vigilancia, de los cuidados y del tratamiento. Habrá cosas en las cuales no se pueda, pero creo que el esfuerzo por hacer esto con recursos que a veces se tienen es algo que no se puede dejar de lado, y que se debería de pues, continuar buscando a lo largo de todo este año, que pues, seguiremos con la COVID-19 en nuestros hospitales. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por tu participación. A ustedes. Muchas gracias. Continuamos ahora entonces con el doctor Francisco Moreno, quien no requiere ninguna presentación. Francisco es infectólogo, es internista e infectólogo, director de medicina interna y responsable del programa COVID-19 del Hospital ABC, y ha sido uno de los líderes, sin lugar a dudas, en el manejo de esta pandemia. Yo creo que todo México, cuando alguien se enferma, todos quieren ser atendidos por ti, Paco, ¿no? Creo que has logrado transmitir a través de las redes sociales, a través de las entrevistas, a través de tu trabajo en el Centro Médico ABC, lo que significa un trabajo de excelencia en la atención del paciente con COVID, el paciente grave particularmente. Escucharemos con atención, pues, lo que nos diga el doctor Moreno, y platicaremos un minuto con él al finalizar su presentación. Adelante, por favor, Paco, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, para mí es un honor estar el día de hoy con el doctor Torre, con el doctor Galindo, con los que hemos estado y compartido algunos otros seminarios. Y lo que yo quisiera presentar el día de hoy es, sobre todo para los jóvenes que están terminando las diversas especialidades, es ¿qué viene después de esto? ¿Qué hemos aprendido? Si no sacamos algo de provecho de lo que hemos vivido en este tiempo y no nos volvemos mejores después de habernos de alguna manera sido bofeteados por la naturaleza, entonces nada va a servir, tanto sufrimiento, tanto burnout, tantos fallecimientos. Entonces, si me pasan la primera, quisiera mencionar algo en donde yo veo que es lo que tenemos que reconocer, que está mal, y qué podemos cambiar para que esté mejor. Lo primero, es evidente que el ser humano es vulnerable y nos habíamos olvidado de la vulnerabilidad desde nosotros mismos hasta un sistema de salud que cada vez venía en decadencia, con menos recursos, y donde pareciera que veíamos la salud como una parte normal y algo que se estaba dado, pues, porque nada más estábamos vivos. Como lo comentaron, esta probablemente sea no la última amenaza que sufrimos en forma global, y tenemos que entonces, de alguna manera, encontrar cómo prepararnos para el futuro. Y algo de lo que voy a mencionar en las próximas láminas es la preocupación de que esta pandemia aumente más esa brecha económica, porque existe la evidencia de un problema de salud en donde situaciones o lugares en donde tienen los recursos tienen una mejor sobrevida que los lugares en donde no tienen los recursos, y esa brecha pudiera agravarse con esto. Y evidentemente lo que hemos aprendido de los liderazgos, no solamente científicos, sino también políticos. Si me pasan la siguiente, yo diría que lo primero que tenemos que entender es esto: un virus desconocido hace un año, un mes, un virus que no teníamos la idea
que habíamos recibido el llamado de atención por el SARS en el 2002 y por el MERS en el 2012 y 2013. Ese virus llega y en un tiempo récord afecta prácticamente a 100 millones, probablemente más porque no hay muchos casos diagnosticados porque son asintomáticos. Y bueno, vemos esta gráfica en donde nuestro país, por diferentes razones, por una metodología diferente para rastrear casos, pues presentamos estos números que realmente ni siquiera nadie podría decir qué tan diferentes son de la realidad. La que sigue. Una de las situaciones que a mí me preocupa es la poca información que tenemos de lo que está sucediendo. Si ustedes me dicen, ahorita estamos en el peor momento de la pandemia, pues yo diría, espero que sí, pero eso pensamos en agosto, eso pensamos en julio. Y si ven estas dos gráficas comparadas, la otra cosa que preocupa es que parecería que conforme va pasando el tiempo, pues no aprendemos a cambiar la mortalidad. Si bien pareciera que la mortalidad es un poco menor en los últimos meses, pues realmente la curva presenta la misma similitud en cuanto a casos y a mortalidad. La que sigue. Es evidente que en otros países se cambió la estrategia, que así como el virus ha ido mutando, nuestra estrategia debería de haber ido cambiando y no ha sucedido y eso preocupa. ¿Por qué? Porque evidentemente no conocíamos al virus, evidentemente hemos ido aprendiendo de él, pero tenemos que cambiar en la forma de lo que no estamos haciendo bien y pareciera que nosotros seguimos nadando de muertito a esperar a que lleguen esas vacunas que nos puedan resolver el problema. No cambiamos. El mismo virus cambió y nosotros no. ¿La que sigue? Evidentemente, el sistema de salud que tenemos no se puede basar en camas. Tenemos que encontrar la manera de mejorar un sistema de salud que lo que demuestra es que camas hay. Lo que necesita es calidad de camas. Y por eso, y la lámina la presentó el doctor Torre, la que sigue, tenemos estas diferencias de las cuales no nos podemos permitir, en donde un sector esté tan afectado en cuanto a los recursos, porque no es calidad de médicos, es recursos también, envolver hospitales que no estaban preparados para recibir pacientes COVID, entender en dónde están las deficiencias de nuestro sistema de salud para tratar de corregirlas en un futuro, porque esta enfermedad, si no se atacaba de manera preventiva, como debió haber sido, pues no estábamos preparados y estamos teniendo esa mortalidad simple y sencillamente como resultado de un problema que ya sabíamos que existía. Que si la enfermedad es más difícil de manejar en pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, ya lo sabíamos, ya sabíamos que teníamos esas deficiencias. Y desde enero se supo en los estudios epidemiológicos de China que ese grupo de edad estaba afectado y no nos preparamos para ello. Y estos son los resultados. La que sigue. Como les decía, nos ha tomado millones de años mutar para evolucionar. Al virus le está tomando un tiempo récord. Y quiero dejar este mensaje porque es una preocupación que para mí existe. Si vemos ahorita el número de casos activos que hay en el mundo, probablemente sea alrededor de 40 a 50 millones de personas que estén en este momento con la COVID-19, con un virus que está teniendo una replicación acelerada. Nunca en la historia de la humanidad había habido un agente infeccioso que estuviera afectando a tanta gente al mismo tiempo y con tanta vehemencia, con tanta replicación. El virus original ya no existe, ya fue suplantado por variantes que tienen mayor efectividad, probablemente no mayor agresividad, pero sí mayor eficacia en el contagio, y eso ya lo vimos. Mi preocupación es que si no logramos frenar esto de una forma adecuada, podemos tener variantes que empiecen a dejar de ser sensibles a la inmunidad natural que estamos desarrollando por el contacto de la enfermedad, o bien incluso a los medicamentos y a las vacunas que empiezan a generarse. ¿La que sigue? Y bueno, sabemos que esto, así como el hombre le tomó miles y miles de años de ir mejorando y desarrollar a lo mejor una mutación para ser resistentes a la malaria, pues aquí el virus lo está haciendo en una forma muy rápida, no porque el virus sea un virus que tenga esa capacidad de mutación afortunadamente tan grande como el virus de la influenza, pero ¿por qué? Pues porque hay una replicación viral enorme a nivel mundial. La que sigue. Y de esta manera, pues llegamos a esta variante que en uno de los artículos recientes habla de que puede escaparse por una deleción que tiene en la proteína S a uno de los anticuerpos monoclonales que parece tener efectividad y en donde los estudios iniciales demostraban que este incluso podría ser utilizado como un medicamento preventivo.
Y si seguimos por este mecanismo y no logramos entender que el problema es mundial y que el problema requiere la intervención no solamente en los países del primer mundo, sino en todos los países, pues vamos a tener replicación viral que puede llevarnos a diferentes sustos. La que sigue. Estamos hablando de que México necesita una inmunidad de rebaño, una inmunidad del 70%. Pensemos lo que puede suceder si no tenemos un programa adecuado de vacunación. La que sigue. Necesitamos llegar al 70%. Y si ponemos esto en números reales de lo que estamos teniendo en este momento, pues incluso el mismo subsecretario de Salud comentó que a lo mejor tuviéramos unos 30 millones de personas que ya se infectaron y que tienen algún tipo de inmunidad. Si eso es real, para llegar a inmunidad de rebaño en forma natural, necesitamos llegar a 90 millones. ¿Queremos llegar a 90 millones de esa forma? Tenemos 400,000 defunciones, seguramente andamos por ahí. Vamos a esperar a tener 1.200.000 defunciones de mexicanos para llegar al 70% de población inmune. No podemos. Si no empatizamos la necesidad de tener un buen programa de vacunación, si no lo hacemos en forma adecuada, estamos ante esas duras cifras que pueden ocurrir. Además, sabiendo que no tenemos todavía la noción de cuánto va a durar la inmunidad natural y también la inmunidad por vacuna, la que sigue. Y bueno, evidentemente las vacunas han sido lo que se ve como lo que puede ayudar a salvar no solamente a México, sino a la pandemia en sí. Pero las vacunas no son todos. Tenemos que aprender que las medidas de prevención que estamos utilizando ahorita han sido muy útiles para prevenir epidemias de influenza que antes no hubiéramos tenido la menor idea que podíamos reducir el número de pacientes con influenza únicamente porque estamos haciendo medidas de prevención adecuada. Una de las grandes ventajas de esto es que se han desarrollado múltiples vacunas, varias plataformas, resaltar RNA, Moderna, Pfizer y CureVac, como comentaban, una de Bayer. También las de vector viral, como son AstraZeneca, CanSino, Johnson y la Sputnik, y la de Novavax, que es una de su unidad de proteína, a la cual, pues por el antecedente de la vacuna de hepatitis B, hay mucha esperanza en ella. Pero, ¿cuál va a ser la desventaja de tener tantas vacunas? Si me pasan la siguiente. La desventaja es que esas vacunas han empezado a ser utilizadas, como todo lo que pasa en nuestro mundo actual, por los países más ricos y poderosos de la humanidad. Y desafortunadamente hay una brecha enorme entre unos países y otros países. Y entonces hubo países que apostaron por la producción, la investigación de ellos mismos con esas vacunas. Hay países que económicamente son poderosos y pudieron comprar prácticamente el 100% de una vacuna para su población, pero hay países como nosotros que parece que estamos recogiendo las migajas de lo que se quedan, y lo que me preocupa para el futuro, y un reto que se va a quedar para el futuro, es la que sigue, es esta en donde vemos, bueno, aquí quería comentar, el liderazgo tan importante que ha surgido a partir de las mujeres, y da la impresión de que las mujeres entendieron que esta enfermedad requiere empatía, no requiere normas estrictas. Cuando tú estás enfermo vas y buscas a tu madre porque tu madre te puede dar consuelo. Entendamos que el liderazgo actual requiere de empatía, algo que se perdió en muchos países y algo en donde se dejó la comunicación en base a solamente una persona o un par de personas, y esto probablemente llevó a un grave problema. Pero si me pasa la siguiente, regresando a lo que les comentaba de las vacunas, esto es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que tengamos un mundo en donde haya vacunas de todas, e incluso en nuestro propio país, en donde podemos tener vacunados por Pfizer en forma incompleta porque no tenemos la segunda dosis, vacunados por CanSino o por Sputnik, aun cuando no tengamos los estudios fase 3 ya aprobados, porque es un hecho de que se compraron 12 millones de dosis de Sputnik, cuando la vacuna todavía no ha acabado los estudios fase 3, y los fase 2 dejaron muchas dudas en cuanto al número de pacientes. Hay poco que sabemos del Sputnik. CanSino sabemos que se utilizó en militares chinos, pero también sabemos que el adenovirus, conforme más pasa el tiempo, probablemente la respuesta inmune de la persona empieza a decaer. Y se ha hablado que CanSino se va a destinar a pacientes de la tercera edad, cuando parecería que los estudios mostraran totalmente lo contrario, que deberían utilizarse en personas jóvenes. Y tenemos AstraZeneca, que también van a necesitar 2 vacunas, y que ojalá se apliquen las 2 vacunas y no tengamos el mismo problema de Pfizer, porque si no, entonces lo que vamos a tener
es un país de tutti frutti, donde la inmunidad de cada persona va a ser diferente de acuerdo a la vacuna que recibiste, si recibiste las dosis completas o si no recibiste más que una dosis, como se está comentando que pudiera suceder. Creo que el mensaje aquí es, tenemos que disminuir la brecha entre los ricos y los pobres y tratar de ver al mundo como un problema único, como un enfermo único, y en el que todos debemos de participar para mejorar. México debería de verse como un enfermo único, no tratar cada quien, como se ha hecho, de lograr éxitos particulares, porque el éxito final de la pandemia en México no se ha dado. Por más que ha habido esfuerzos de mucha gente, por más que ha habido críticas, por más, no hemos logrado unificar y lograr que las voces científicas sean escuchadas, y sigue siendo la política y la economía lo que basa el manejo de esta pandemia. Y como último mensaje que quisiera dejar a los jóvenes, es algo que se nos olvida, si me pasas la última, es esta frase. Creo que es la más importante y es la que nos demuestra que hemos hecho mal en esta pandemia. No entendemos que si no nos adaptamos al cambio que nos llevó un mundo diferente, este virus, que si no cambiamos nuestra forma de ser, si no nos volvemos menos egoístas, si no intentamos usar un cubrebocas, estamos haciendo que nuestros compañeros, amigos, familiares estén en riesgo. Hay que adaptarse al cambio. Si no lo hacemos, vamos a seguir sufriendo las consecuencias del no hacerlo. Con esto termino mi presentación y les agradezco mucho el que me hayan invitado a participar en estas ponencias. Al contrario, doctor Moreno, muchísimas gracias a ti. Conceptos bien interesantes los que nos transmites esta mañana. Yo creo que valdría la pena reforzar esto que tú hablabas en relación a la diferencia de las vacunas. Y te preguntaría, ¿qué recomendación podrías tú hacer a las autoridades de nuestro país en el momento que estamos viviendo, con lo que ya sabemos que se comprometió, digamos, con diferentes farmacéuticas, que más o menos sabemos cuándo van a ir llegando y en qué cantidades? Con esto que decías tú de cuál sirve más, tenemos algunas preguntas todavía, ¿cuál puede servir más para poblaciones diferentes, a los adultos mayores? ¿Qué recomendación puntual pudieras tú hacer tú en ese sentido? Mi primera recomendación sería, no podemos basarnos en lo que prometemos. Si bien México prometió vacunar en un tiempo especial a la mayor parte de la población, creo que el peor error sería hacerlo con lo que haya. Y si vamos a empezar por cumplir un número de vacunas aplicadas a la población, a utilizar vacunas que no han demostrado tener una fase 3 estable, creo que lo único que vamos a hacer es, otra vez, como se ha hecho a lo largo de la pandemia, poner un parche al problema para que aparezca otro en otro sitio. Creo que lo que tenemos que hacer es tener bien conocidas las vacunas, saber que hay que gastar en vacunas, que si bien las vacunas de RNA son las más caras, parecen ser que son las más eficientes. Buscar, como lo hizo India, los beneficios de una vacuna como Novavax, que tiene antecesores, y no estar experimentando en nuestra población con vacunas como CanSino y Sputnik, que todavía no tenemos resultados de seguridad y eficacia. Entonces, por cumplir un número para un beneficio más popular, podemos poner a la población otra vez en riesgo. Y digo otra vez porque nos han puesto en riesgo desde que empezó la pandemia. Muchas gracias, Paco, por tu comentario. Yo quisiera preguntarte algo en relación a la formación de recursos humanos, en particular de infectólogos. Hemos visto desde la pandemia del 2009, de influenza, y ahora nuevamente, que no necesariamente contamos con los especialistas en el número adecuado, en algunos casos, pero sí estamos seguros que no estamos con la distribución adecuada. Y de repente somos muy estrictos en la formación, digamos, en el tiempo y en los contenidos de las residencias. Y esto hace a veces que sea muy largo formar un especialista, ¿no? Que nos llevemos mucho tiempo y que se concentren en grandes ciudades, ¿no? En el caso de los infectólogos, de la infectología,
¿Cómo estamos en el país y qué recomendación harías también en relación a esto, tú que eres un líder de la infectología nacional? Yo creo que hacen falta infectólogos y sobre todo hacen falta infectólogos en las ciudades que no son Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Yo creo que ahí está concentrado el mayor número de infectólogos. Las otras ciudades tienen 1 o 2 infectólogos por ciudad y realmente no se dan abasto. Creo que es necesario tener más centros de desarrollo de infectología, más residencias. Sabemos que está prácticamente el Seguro Social, el programa del Hospital General, que no es un programa que realmente incluya medicina interna, que se requiere como una base para infectología, y están los Institutos Nacionales de Nutrición y el GEA González con cancerología, pero realmente no hay muchos programas de infectología a nivel nacional. En Monterrey hay más, pero son pocos los programas de infectología que hay. Yo creo que esto es una necesidad. Históricamente México es uno de los países que más fallecimientos tiene por enfermedades infecciosas a través de la historia, y pues lo estamos viendo otra vez. Creo que pues es un área bonita, es un área complicada ser infectólogo, pero yo estoy seguro de que se necesitan más escuelas adecuadas de formación de infectólogos en nuestro país. Muchas gracias, doctor Moreno. Y también felicidades por todo el trabajo que vienes realizando, ¿no? Creo que hay un reconocimiento muy importante a tu persona, lo cual nos da más tiempo para compartirnos parte de tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Pues con esto damos término a esta mesa redonda de las 22ª jornadas de investigación, impacto y retos del COVID-19 para el año 2021. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buen día. Gracias. Pues muchas gracias al doctor Germán Fajardo Dolci, así como a nuestros distinguidos ponentes por sus reflexiones tan interesantes, tan importantes. Para continuar con nuestro evento, le damos la palabra al doctor Rogelio Chaboya, secretario académico de la División de Estudios de Posgrado, quien hará la relatoría de esta jornada de investigación. Adelante, doctor Chaboya, por favor. Muchas gracias, maestro Godoy. Un saludo afectuoso para todos. Y bueno, entrando en materia, pues en primer lugar quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de estas 22ª jornadas de investigación que se llevaron a cabo del 25 hasta el día 29 de enero del 2021. Esto vale la pena mencionar que se realizó un gran esfuerzo por parte de la División de Estudios de Posgrado, por parte de especializaciones médicas, del jefe de la subdivisión, el doctor Gerhard Heinze, para realizarlo. Y también directamente a todo su equipo, todos los que colaboraron, en especial al doctor Jesús Valencia, porque esto representó todo un reto, debido a que en un momento dado, desde que se inicia la planeación, que prácticamente es un año para hacer las jornadas, nos encontramos con esta gran dificultad de la pandemia por la cual hemos venido transitando. Por tal motivo, se llegó a la conclusión, debido a los semáforos, debido a las circunstancias, de realizarlo en línea. Esto tuvo una gran movilización por parte de todo el personal de la Facultad de Medicina, del posgrado, y esto representó un gran esfuerzo que nos encomendó y participó el doctor Germán Fajardo Dolci, director de nuestra facultad. Aquí participaron de la planeación por parte del doctor Jesús Valencia, por parte también de todo el personal de la División de Estudios de Posgrado. No menciono más para no omitir a ninguno, pero les puedo comentar que participaron prácticamente toda la división. Por tal motivo, la coordinación de cómputo e informática de la misma división se abocó a la tarea, no sin el apoyo de la Facultad de Medicina, del maestro David Flores,
del mismo David Velázquez, de nuestra División de Estudios de Posgrado. Hubo 7 participantes permanentemente planeando y para poder llevar a cabo este evento tan importante que es la graduación de los médicos de alta especialidad. No debemos dejar de mencionar que todas las sedes que estuvieron involucradas y los profesores, a pesar de esta contingencia, hubo graduados. Por supuesto que algunos, sobre todo especialidades quirúrgicas, a veces no tuvieron una gran abundancia en el trabajo clínico quirúrgico, pero otros tuvieron, por otro lado, pues los que están directamente relacionados con algo relacionado también a la pandemia. Así que prácticamente todos hicieron posible este evento y creo yo que fue con un gran éxito. Debo de felicitar a los profesores también y desde luego a los alumnos que participaron en estos cursos de alta especialidad y que hoy culminan sus estudios. Esto es un comienzo, es un peldaño y que les va a dar cabida a seguir capacitándose. Quiero mencionar que la Coordinación de Bibliotecas de la Facultad de Medicina también apoyó de manera muy importante para la difusión de los mecanismos que tuvimos para hacer toda esta difusión y sobre todo la retroalimentación. Y puedo mencionarles que hasta el día de hoy, que ya terminaron, fue un gran éxito de la participación de los médicos graduados el día de hoy. Fueron también una participación de 46 monitores distribuidos en 15 aulas, en 2 turnos, de las 9 a 11 de la mañana y de 12 a 14 horas. Debo mencionarles que desde el lunes al viernes se presentaron los alumnos y desde luego los profesores evaluadores de los diferentes trabajos de graduación, trabajos de investigación, unos de gran calidad que posteriormente se mencionarán los más brillantes, pero todos y cada uno de ellos representaron un gran esfuerzo para quienes llevaron a cabo sus estudios. Participaron 552 cursos de posgrado de alta especialidad en medicina. Participaron también 79 sedes. Estuvieron trabajando 30 aulas virtuales por día en 2 turnos. Participaron 1,252 alumnos y 505 profesores, evaluadores y revisores de cada uno de los trabajos. Creo yo que esto es lo más importante de mencionar, pero fundamentalmente es que nuestro trabajo, a pesar de todo, no se detuvo. Se logró sacar otra generación bajo estas difíciles circunstancias, a quienes les deseamos el mayor de los éxitos en su trabajo profesional y, por supuesto, que sigan en la preparación de la medicina a la que cada uno de ellos se dedique, ya que esto nunca se detiene, nunca paran los avances y ojalá que estos mismos cursos de alta especialidad y algunos de estas áreas nos lleven a sacar conclusiones positivas, internacionales, para el control de esta pandemia que estamos sufriendo. Sin más, agradezco la invitación a hacer esta relatoría. Les envío un cordial saludo y mi más profundo reconocimiento a todos y cada uno que hicieron posible la realización de este evento y que logramos, a pesar de todo, sacar a esta generación tan complicada en este año. Así que sin más, les agradezco y les deseo el mayor de los éxitos y mi agradecimiento por la invitación y la participación y ser parte de nuestra gran Facultad de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chaboya. Y enseguida, el doctor Jesús Valencia Sánchez, coordinador de los cursos de alta especialidad, realizará la entrega virtual de las menciones honoríficas a los trabajos más destacados de esta jornada. Adelante, doctor Valencia, por favor. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Me voy a permitir presentar a ustedes los 10 trabajos destacados de esta
jornada, de esta 22ª jornada de investigación. Los voy a mencionar en un orden no alfabético ni relacionado con las sedes. Tenemos a la doctora Daniela Josefina Cataneo Piña, del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, en el curso de Cardiología Geriátrica, con el trabajo La asociación intrínseca entre la fibrilación auricular y los síndromes geriátricos en adultos mayores nonagenarios. La doctora Viridiana Roxana Chávez Gómez, del Instituto Nacional de Cancerología, en el curso de Citopatología, con el trabajo Análisis comparativo de la inmunomarcación de BRAF IPS53 con la mutación detectada por PCR en categorías intermedias 3, 4 y 5 en bloque celular de CA de tiroides. El doctor Eduardo González Flores, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en el curso de Medicina Genómica, con el trabajo titulado Identificación de variantes deleterias en el gen NLRP1 asociadas a fenotipos extremos de diabetes tipo 2 en población mexicana. La doctora María Quintanar Martínez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, del curso Ultrasonido Endoscópico, con el trabajo titulado Rendimiento diagnóstico de las biopsias guiadas por ultrasonido endoscópico en pacientes con lesiones retroperitoneales. La doctora Eliet Saraí Ochoa García, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, doctor Ismael Cosío Villegas, en el curso de broncoscopía pediátrica, con el trabajo titulado Consenso Mexicano de Broncoscopía en Pacientes Pediátricos en la Pandemia COVID-19. El doctor Centeno Martínez Celina Alicia, Centeno Martínez Celina Alicia, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en el curso de Fisiología Clínica del Ejercicio, con el trabajo Caracterización isocinética de pacientes con patología de rodilla. El doctor Eduardo Ahumada Félix, de la sede Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, en el curso de Retina y Vitrio, con el trabajo titulado Alteraciones en el grosor retiniano en pacientes con síndrome metabólico. El doctor Arnold René Thompson Serna, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velázquez, en el curso de Epileptología Clínica, con el trabajo titulado Uso de fármacos antiepilépticos nuevos y tradicionales en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal antes y después de ser sometidos a cirugía de epilepsia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. El doctor Jorge Hernández Cortés, del Centro Médico ABC, en el curso de cirugía endoscópica, con el trabajo titulado Manejo del ERCH severo en intratable en pacientes operados de manga gástrica con índice de masa corporal menores de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y finalmente, la doctora Dalia Méndez Marín, del Instituto Mexicano de Oftalmología, con sede en el estado de Querétaro, en el curso de Retina y Vitrea, con el trabajo titulado Prevalencia de arteria cilio-retiniana en población mexicana por angiografía con fluorescina. Estos son los 10 trabajos más destacados durante estos 5 días de trabajos de la 22ª jornada de investigación de los cursos de posgrado de alta especialidad en medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia. Felicidades a las personas, a los doctores que obtuvieron estas menciones honoríficas. Muchas gracias. Finalmente, a continuación toma la palabra el doctor Gerard Heinze, jefe de la Subdivisión de Especializaciones Médicas, quien hará la declaratoria de clausura de este evento. Le escuchamos, doctor Heinze. Adelante, por favor. Muy amable. Hemos llegado a un momento que nunca nos hubiéramos imaginado que tuviera el éxito que tuvo. Se han presentado 1.225 trabajos de los alumnos de los cursos de alta especialidad y
como ya mencionó el doctor Chaboya y el doctor Valencia, se mencionaron los 10 mejores trabajos presentados durante la 22ª jornada de investigación de cursos de alta especialidad en la Facultad de Medicina de la División de Posgrado. Terminamos esta jornada de investigación con una mesa redonda de 5 especialistas que han estado involucrados en la pandemia del COVID-19. Y realmente vemos que la situación sigue en forma ascendente en cuanto a los contagiados y en cuanto a las muertes lamentables. Solo quiero agradecer tanto a los alumnos que presentaron sus trabajos, a los profesores titulares, a los profesores adjuntos, así como a toda la división de posgrado que hizo posible el éxito de este evento, y agradeciendo muy especialmente a nuestro director, el doctor Germán Fajardo, y solo me resta clausurar el día 2 de febrero estas jornadas 22ª, y espero que el próximo año podamos tener nuevamente las jornadas presenciales, y si no es así, las haremos nuevamente con nuestra experiencia, unas jornadas virtuales. Gracias a todos, éxito a todos los alumnos y que tengan un muy buen día, y solo me resta decir, cuídense. Muchísimas gracias al doctor Heinze. Y es así como damos por terminadas estas jornadas. Agradecemos a todos ustedes su participación. Que tengan mucho éxito. Recuerden, la UNAM no se detiene.